Radio Costa Rica, Radio Costa Rica, en el corazón de una nueva era que llevas en tu mano y con un clic escuchas nuestra radio, Radio Costa Rica, Radio Costa Rica, la onda digital que une a Costa Rica. Desde Costa Rica al mundo mi voz va a llegar, llevando luz y esperanza, un mensaje de paz. Con fe en el camino lo voy a compartir, porque en Cristo hay vida y en Él hay porvenir. Tengo algo que contarte, oh, oh, un mensaje de amor que es para ti. Oh, tengo algo que contarte, oh, oh, la esperanza en Cristo te hará feliz. A través de ondas el amor se escucha, en cada palabra su gracia se luce. No importa la distancia ni el lugar donde estés, este es el mensaje que te hará renacer. De Costa Rica para el mundo. Sí. Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Tengo algo que contarte. Qué bendición que nos acompañen un lunes más esta noche. Tenemos un programa muy interesante, muy especial, con un invitado. Él es el pastor misionero don Adrián Morales. Él es pastor de la Iglesia Misión Omega Mundial y también es pastor misionero de la Iglesia Bíblica Capilla del Camino. Él va a conversar con nosotros esta noche acerca del rol de la iglesia local en las misiones. Y bueno, ahora le vamos a consultar el tiempo que tiene él de estar sirviéndole al Señor en esta área, pero es bastante interesante lo que vamos a conversar en esta noche. Esperamos que no se desconecten, que estén durante todo el programa con nosotros. Bendiciones. Pastora Dionisia. Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? Espero que estén pura vida. Bienvenidos a su programa y los voy a invitar a darle me gusta a nuestra página de Facebook y también inscribirse a nuestro canal de YouTube. El tema de hoy muy especial, yo soy parte de esos misioneros, ¿verdad? Y les quiero decir algo al principio, dice, la misión no es una actividad opcional para la iglesia, es su razón de ser, o sea, todos estamos invitados a participar. Jesús nos dejó la gran comisión no solo para un grupo de personas especiales, sino para todo su pueblo. La iglesia local es una plataforma desde donde Dios envía, apoya, ora y sostiene la obra misionera. Hoy queremos reflexionar juntos sobre cómo podemos desde aquí ser parte activa del plan de Dios para que todas las naciones conozcan a Cristo. No importa si vamos, si enviamos, si intercedemos, todos podemos participar. Pastor Alonso. Dios les bendiga, buenas noches, qué bendición, qué privilegio estar una vez más con ustedes. Me llena de felicidad, como siempre, saber que usted está ahí escuchando, y más cuando tenemos un tema tan importante como el de hoy. Quiero recordarles, como lo hago siempre, que comparta, que dé like, que nos ayude
en esta misión que tenemos, porque recuerde que tenemos un primer objetivo que es anunciar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que es llevar a más personas el conocimiento de lo que es la iglesia, de lo que es la obra de Dios. Pero también una segunda intención de este programa es que podamos alcanzar a personas que tengan la posibilidad de ayudarnos en provisión de Dios. Recuerden, o tal vez para ustedes, que alguna persona que hoy es el primer día que nos sintoniza, quería contarle que Provisión de Dios es un albergue para mujeres con problemas de adicción a las drogas y al alcohol. Nosotros tenemos mi esposa Rosemary, la mamá de mi esposa y la mamá de Rosemary y doña Sonia, comenzaron hace 25 años con una visión de ayudarle a mujeres. Durante este tiempo han pasado muchísimas personas por el hogar y han sido restauradas, hay mucha historia de éxito. Ya hemos tenido muchas en el programa. Si usted no nos ha visto, si es la primera vez que nos ve, si se ha perdido algunos programas, recuerde que en YouTube usted nos puede buscar ahí como Tengo Algo que Contarte, Radio Costa Rica, y ahí va a aparecer cada uno de los programas que ya hemos transmitido. Quería también en esta noche recordarle que estamos haciendo un regalo para el Día de las Madres. Hoy vamos a tener que sacar ahí el nombre, o más bien vamos a dar el nombre de la persona ganadora, y es para un corte, pastora, un corte de cabello y para una sola persona, un corte de cabello y un tinte, en un salón de la hermana Carla, que es un salón especializado, con un trabajo muy valioso, de verdad. Entonces, si usted quiere agasajar a su mamá, a su esposa, qué sé yo, a su hermana, a su hija, no sé a quién usted le va a regalar, si es varón, y si es mujer, para usted misma, que se agasaje con eso, con algo muy lindo. Entonces, comparte el programa, y hoy vamos a escoger entre todas las personas que nos han compartido durante este tiempo, durante los días que tiene la promoción o el anuncio, vamos a sacar de ahí el ganador de ese premio, o la ganadora más bien de ese premio. Bueno, les presento esta noche al pastor Adrián Morales. Él es pastor de Omega. Pastor, más bien vamos a dejar que el pastor se presente. Buenas noches, muy contento de estar en este espacio y agradecerles por la oportunidad. Y sí, mi nombre es Adrián Morales, soy pastor misionero en la Iglesia Bíblica Capilla del Camino y miembro del equipo de Misión Omega Mundial en Costa Rica, que también es un ministerio que tiene ya más de 15 años de estar funcionando ininterrumpidamente en el país y que ha estado sirviendo también en otras partes de Latinoamérica. Y bueno, yo que conozco el ministerio, pastor, es coreano, ¿verdad? O el origen de la sede, ¿podría decirlo o no? Resulta que el ministerio surge con los hermanos Pablo y Sara misioneros, que dejan su país en Corea para radicar en Costa Rica, y lo conocemos acá a él y a su esposa, con otra misionera de Perú, y más mi esposa, que es misionera peruana también, y entonces teníamos tiempos de oración, simplemente como ministros nos reuníamos, estábamos orando y clamamos por el país, identificamos situaciones en ese momento graves con las familias, los matrimonios, y también con los jóvenes. Entonces empezamos orando y buscando opciones, y es ahí cuando se constituye en Costa Rica Misión Omega Mundial. Entonces, más bien, yo siempre creí que era que desde Corea habían formado Misión Omega y vienen a Costa Rica. Más bien, entonces, es que aquí se consolida con personas, con misioneros de distintos lugares. Así sería entonces. Exacto, y que también a través de nuestros hermanos coreanos hay enlaces fraternos con otros ministerios misioneros en Corea y en Estados Unidos. Qué bueno, qué bendición. Bueno, hoy vamos a hablar, pastor, porque bueno, hay una frase que desde que hablamos de este tema, a mí me anda ahí en la cabeza, que he escuchado mucho. Bueno, ¿por qué usted tiene que ir a África de misionero? ¿Por qué tiene que ir a otros países si hay gente necesitada en su mismo país? Entonces, bueno, uno a veces
podría encontrarle lógica a ese razonamiento, es decir, bueno, ¿yo para qué voy a ir? Vienen aquí misioneros desde Corea, vienen misioneros de Estados Unidos, y nosotros de Costa Rica vamos a Guatemala. El caso de mi esposa, que está trabajando en Guatemala, Colombia, Ecuador, ha ido a varios países, y luego uno dice, bueno, ¿por qué se moviliza de esa manera? Yo siento que hoy, con este tema, es algo de lo que vamos a abarcar, ¿verdad? De por qué se sale con misiones. Amén. Amén. Bueno, pastor, entonces, yo no sé si mi esposa tiene algo más. No. Entonces, adelante, pastor. Amén. Entonces, el tema que nos tiene hoy acá es el rol de la iglesia local en las misiones, y vamos a estar compartiendo una pequeña presentación, ¿verdad? Y hablamos de la gran comisión, ¿verdad? Que conocemos muy bien y que está en Mateo 18, 19, dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Y entendiendo naciones no como las que tenemos constituidas actualmente, ¿verdad? Que podríamos hablarlo como naciones, sino que también son grupos, son etnias que representan esas naciones. Si vemos en el tiempo, hay naciones que desaparecen y nacen otras naciones, ¿verdad? Situaciones de guerra, situaciones políticas, y se constituyen naciones, ¿verdad? Por eso habla de naciones en un sentido muy amplio todavía. Entonces, el rol de la iglesia local en las misiones es importante, porque sobre todo el alcance, porque cuando lo hablamos como iglesia local, ya limitamos el alcance, ¿verdad? Y hablamos de una iglesia local, ¿verdad? Pero entonces quiero compartirles en la presentación un organigrama de una empresa, ¿verdad? Ese es el que más o menos conocemos todos, ¿verdad? Donde hay un presidente, una presidenta, tenemos vicepresidenta de finanzas, presidente de tecnología, vicepresidenta de operaciones, vicepresidenta de marketing, vicepresidente de producción y vicepresidente de recursos humanos, ¿verdad? Eso es como un organigrama de una empresa, que es muy importante indicar que un organigrama responde a una estructura funcional de la empresa. De acuerdo a la naturaleza y las funciones de esta empresa, de esta organización, así se constituye un organigrama, para dar respuesta a las funciones que tiene la empresa. Entonces, si el organigrama no es funcional, la empresa no va a alcanzar sus logros. Entonces, este organigrama es muy propio de cada empresa. Aquí presentamos uno como muy general, ¿verdad? Y uno se preguntaría ahorita, pues, ¿qué tiene que ver una iglesia local con un organigrama de una empresa? Entonces, veamos la siguiente diapositiva y vamos a encontrar unas similitudes, ¿verdad? Lo que quiero hoy compartir es para pensar, para meditar, ¿verdad? Y para ser conscientes, en este caso, de ese rol de la iglesia local. ¿Qué es ser consciente? Es, por ejemplo, si yo a la par mía, debajo de mi pierna, tengo una serpiente venenosa. Si no soy consciente, ¿qué va a pasar? Me va a morder, ¿verdad? Porque empiezo a mover el pie, a la par tengo una serpiente y no soy consciente. Y, imagínense, una serpiente venenosa que lo muerda a uno. Pero si yo soy consciente, entonces sé que me tengo que mover despacito, tengo que ver cuando esté tranquila para ver cómo me aparto, ¿verdad? Entonces, cuando uno es consciente, está como alerta, ¿verdad? De muchas circunstancias, de muchas situaciones. Pero veamos un organigrama general de una iglesia que puede que coincida o no, ¿verdad? Esto es general, ¿verdad? Pero digamos, una iglesia puede tener, en este caso, un pastor general, ¿verdad? Depende de cada iglesia, hay un equipo pastoral que apoya al pastor. Algunas iglesias tienen diáconos, pero no tienen cuerpo pastoral. Y la comisión financiera, ¿verdad? Después, normalmente vamos a tener un director de escuela dominical o escuelita dominical, como la llamamos, ¿verdad? Ministerio juvenil, ministerio de damas, ministerio de caballeros, ministerio de alabanza, acción social, qué sé yo, ¿verdad? Eso es una estructura muy normal dentro de una iglesia como que local. Las necesidades que hay se van cubriendo con diferentes... Con esa estructura. Con lo que llamamos ministerios. Sí, pero vea lo interesante, si vemos la diapositiva anterior,
tiene cierta similitud, Claro. nada más que con otros nombres. Entonces, si volvemos a la diapositiva de la iglesia local, pareciera que estamos haciendo una copia de un organigrama de la vida natural en el mundo, ¿verdad? Pero al final, pastor, al final es más o menos lo que se necesita. O sea, si yo tengo un desarrollo, una estrategia de crecimiento, pues en un lado voy por dinero, por ganancias en el ámbito secular. Ajá. En otro lado voy por llegar a más personas, por ganar almas, y Correcto. entonces tengo que organizarme de esa manera. Exactamente. Pero entonces, si vemos Y eso también establece un orden, ¿verdad? ajá. En el lugar y donde hay orden, ahí está. el Una Señor. jerarquía. Muy bien. Pero vamos a verlo de una perspectiva diferente. O sea, es como ver un objeto, el mismo objeto, pero desde otro punto de vista, ¿verdad? Y sobre todo cuando uno está tomando fotografías, usted dice, uy, desde este ángulo, desde esta perspectiva, veo la profundidad, los colores, las formas de este objeto. Entonces, es ver lo mismo, no cambiarlo, ¿verdad? En este caso, a Dios, a nuestro Señor Jesús, pero también desde otro ángulo, ¿verdad? Y uno puede ver otras cosas que tal vez nunca estaba viendo porque siempre está viendo en el mismo ángulo, en la misma perspectiva, ¿verdad? Interesantemente, como vimos, un organigrama responde a la necesidad funcional de la iglesia, ¿verdad? En este caso también, o de una organización, para las funciones que tiene que hacer. Si tengo niños, tengo que atenderlos. Tengo jóvenes, los tengo que atender. Ujú. Pero también a veces las estructuras nos limitan. Un Ujú. organigrama nos puede limitar el alcance de todo lo que tiene que hacer una iglesia local, ¿verdad? Entonces, en este organigrama, es muy general, pero una pregunta, ¿verdad? Para todos nuestros oyentes también y para ustedes acá. Si ustedes ven bien el organigrama, la pregunta es, ¿dónde están los miembros? Ok. ¿Verdad? Entonces, se vuelve como una organización. Entonces, la iglesia local no es una organización. Y vemos el organigrama y como decían, parece que sí responde a las necesidades de la iglesia. Pero en ese organigrama, ¿dónde se visualiza la iglesia? En ese organigrama, ¿dónde se visualiza Dios? Entonces, está respondiendo a una necesidad de la iglesia o está respondiendo a una necesidad de una organización para una iglesia local, ¿verdad? Entonces, ahí es donde limita el quehacer, porque si yo estoy con este organigrama de una iglesia local, ahorita lo estamos viendo muy general, y yo como pastor podría decir, estoy contento porque tenemos un equipo pastoral, estamos bien organizados, estoy contento porque tenemos diáconos, tenemos una comisión financiera, nos organizamos, tenemos jóvenes, tenemos damas, tenemos caballeros, tenemos acción social. Entonces, como iglesia local, estoy muy bien. Pero entonces, primero, ¿qué está atendiendo? ¿A quién atiende esa organización? ¿A quién se debe? ¿A quién debe servir esta organización? Si no son a los miembros de la iglesia, ¿verdad? Entonces, en la siguiente diapositiva también dice una pregunta, ¿cuál es el mayor? Y en Lucas 22, 27, Jesús decía, porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Entonces Jesús dice, ¿quién es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve la mesa? En este mundo, en lo natural, el mayor es el que se sienta a la mesa, al que le sirven. Ese es el orden normal, natural. Pero Jesús dijo, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Entonces, ¿quién es más grande? ¿Quién es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve la mesa? ¿Verdad? Entonces, en ese sentido, la iglesia y el equipo pastoral, el pastor, es el que sirve la mesa, el que sirve a la iglesia, el que está en función de las necesidades de la iglesia, ¿verdad? Y Jesús mismo se pone que Él es el que sirve la mesa. Entonces, si nosotros contrastamos lo natural con lo espiritual, podríamos decir que lo espiritual está de cabeza, es contrario a lo natural de este mundo, ¿verdad? Porque Jesús dice, ¿cómo vamos a pretender que si te golpean una mejilla, pon la otra? En lo natural es todo lo contrario, pero en lo espiritual es diferente.
Entonces tenemos que verlo todo de una perspectiva espiritual para entender que las misiones hay que verlo de esa perspectiva. Y en lo ¿verdad? natural también, al que sirve se le ve como menos, ¿verdad? En muchos Ah. lugares ¿Por qué? no es como el que le están sirviendo. Porque ese es el mundo. Hay que poner, digamos, una mesa donde llegan los clientes y hay un mesero. Ajá. Sí. Entonces los clientes son de importancia porque son los que están atendiendo y el que atiende se ve de menos importancia. Porque el mundo dice eso. Yo una vez tuve la oportunidad en mi trabajo de ir a un curso. Y como venía a una reunión, digamos, importante, iba bien vestido, ¿verdad? Saco, corbata y demás. Entonces cuando llego, la puerta era de cristal, era de vidrio. Entonces la recepcionista, cuando me vio que me acerqué, se levantó, me abrió la puerta, me atendió, me saludó, me sirvió el vasito de agua, ¿en qué le puedo servir? Me llevó al aula donde tenía que estar, me abrió la puerta para que entrara y yo dije, qué bonita atención, me sentí muy bien, ¿verdad? Al día siguiente, porque eran varios días seguidos, al día siguiente tenía que revisar unos equipos de cómputo. Entonces yo fui en jeans y una camiseta porque tenía que ponerme en el suelo para recoger los equipos y me iba a ensuciar. Saliendo de ahí tenía que volver al lugar. Entonces fui en jeans y camiseta y probablemente iba un poquito sudado, ¿verdad? Y la recepcionista entré y me vio y siguió con el celular. No me abrió la puerta, tuve que tocar la puerta y no me dijo buenos días, no me dijo puede sentarse acá, no me dijo nada. Ni agua le dio. Ni agua. Porque así es este mundo, o sea, no iba en la presentación del mundo y me recibieron mal, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros también en el ámbito de las iglesias pasa? Porque también estamos en condición humana, ¿verdad? Pero Jesús decía, ¿cuál es el mayor? ¿Quién es el mayor? ¿No es el que sirve la mesa o el que se sienta a la mesa? Jesús decía, yo soy el que sirve la mesa. Entonces, lo natural, lo espiritual, realmente está de cabeza. Al contrario, sí. Por eso veamos la siguiente diapositiva. Así debería ser el organigrama de una iglesia. ¿Verdad? Wow. Y Entonces vamos a ver, porque muchas veces hay gente que se cree más grande que los demás por el título de pastor o por título de... Y aquí nos está mostrando que quien es más importante es la persona que está... el miembro de la ¿A quién iglesia, servimos? a quien servimos. Entonces, si vemos, Jesús es el que dijo, yo soy el que sirve la mesa. Entonces, dentro de la organización, el organigrama debería ser contrario a un organigrama del mundo natural, que lo vimos, que más bien el organigrama en la iglesia se parece mucho al organigrama de una organización. Y se veía lógico. Y parecía lógico. Parecía lógico. Y se veía muy ordenado. Donde usted lo presentó, yo veía a una lógica muy o sea, mucha lógica en eso. O sea, bien organizado, pastor, quienes les ayudan y personas que se dedican a cada grupo de la iglesia. Entonces, qué bien. Exacto. Entonces, aquí el pastor y el equipo pastoral, ahora sí los que están con esas funciones del equipo pastoral, diáconos, están apoyando y sirviendo a los otros ministerios, pero los demás ministerios sostienen a la iglesia también. Entonces, en la iglesia, ¿quién es más importante? Podríamos pensar que el pastor, ¿verdad? Pero el más importante es la iglesia, los miembros de la iglesia. Pero vea que yo ahí arriba no puse iglesia local, porque la iglesia es la iglesia del Señor, todos los que han sido salvados, redimidos, lavados por la sangre de Cristo Jesús. Y Jesús nos da una tarea a nosotros como pastores y líderes generales en la iglesia, a atender su iglesia. Entonces, por eso cuando ponemos iglesia local lo limitamos mucho. Es un sector de su iglesia a nivel mundial, el cual Dios pone en nuestras manos para que crezca, para que surja, ¿verdad? Y ahí en la iglesia, que son todos los miembros, están los dones, talentos y ministerios. Entonces, el pastor y el equipo, si ustedes ven, forman como una pirámide que sostienen la parte de arriba. Entonces vemos que en el orden, el más importante es en cada uno de los miembros, ese niño, esa niña, ese hombre, esa mujer, ese joven. ¿Por qué? Porque hay que descubrir en ellos esos dones, esos talentos, esos ministerios, y a ellos hay que servirles. Pastor, el que dijo en algún momento, que dijo no, que sintió, ¿cómo se llama?
la tentación, o no sé cómo abordar ese tema, pero bueno, el que se quiso suicidar en un momento dijo, yo voy a ir a la iglesia, porque yo tuve intenciones suicidas, yo tuve intenciones de pecado, yo tuve intenciones de volver al mundo, y voy para la iglesia. Y si lo llegamos y lo ponemos como el menos, ¿cómo le ayudamos a ese? Sí. Exacto, entonces ahí es cuando la organización de la iglesia local, la que vemos arriba, entonces a veces los siervos del Señor pasamos muy ocupados, y a esa persona que tiene pensamientos de suicida le decimos, hermano, vea mi agenda, yo atiendo los martes, Ay, no. y acuérdeme, no, en ese momento yo tengo que dejar todo para ver cómo lo atiendo, porque es una situación delicada, y cancelar otras actividades que tal vez son importantes, pero en ese momento yo me debo a los miembros de la iglesia. Claro. Ellos es donde tiene que haber ese desgaste, ¿verdad?, en servicio. Pero si vemos dones, talentos y ministerios, son los que tienen que surgir de la iglesia local. Y entonces, ¿dónde están los otros ministerios? Porque en el organigrama, ahí usted no está viendo, o no estamos viendo, dónde están los evangelistas, dónde están los maestros, dónde están los profetas, dónde están los 5 ministerios. No se están desarrollando en las iglesias locales, pero eso es porque una estructura no lo está permitiendo, no está permitiendo el desarrollo, el crecimiento. Estamos encuadrando. ¿Y dónde están los 5 ministerios? No están en todos los miembros de la iglesia. Claro. Entonces, ahí es donde tenemos que buscar esos dones y esos talentos. Y en la siguiente diapositiva hablamos del poder del evangelio, ¿verdad? Porque Antes de pasar a esa parte, sí, adelante. qué interesante, ¿verdad? Aprender esto hoy, y nos lleva a ver cómo las iglesias que están empezando pueden empezar de esta manera, no empezando de ser más importantes los pastores, sino ser más importantes los que van a llegar, los que vamos a ir a buscar para que conozcan de Cristo. Ya que hicimos el corte, pastora, tal vez saluda ahí a los que ya nos han escrito. Arelis, excelente, bendiciones, dice Magali Rodríguez, Misión Omega, bendiciendo a las naciones, dice. Y Iglesia Redimidos, el pastor Carlos, hola mis hermanos, los bendigo, muy importante ese tema. Gracias, pastor. No sé si Rosemary tiene algo por ahí anotado para preguntar o para comentar. Sí, que los miembros son la razón de ser de las congregaciones, ¿verdad? Como dice el pastor, y son lo más importante, y atender las necesidades, escuchar y no someterse a una estructura, lo que decimos cuadrada, ¿verdad? Porque si no se quedan muchas cosas, y las necesidades primordiales de los miembros no se atienden, ¿verdad? Hay que escucharlos, y porque esa es la razón de ser, conforme lo dice la palabra de Dios, ¿verdad? Para servir. No es para servirnos, sino para servir, porque muchas veces hemos pensado que esa jerarquía nos da un puesto importante donde tienen que servirnos a nosotros. Alguien por ahí escuché decir, al que viene con un problema familiar, con un divorcio en las espaldas, con un problema de suicidio, con un problema de que una hija apareció embarazada, o tantos problemas que le pasa a las personas, el que viene con ese problema no viene a ver el cumpleaños del pastor o lo que se celebra en las iglesias normalmente, que no es beneficioso para la persona con necesidad. Y entonces, pastor, adelante, seguimos. Queríamos repasar un poquito, porque decía algo, Romero. Sí, que quería darles un ejemplo que se puso en una visita que tuvimos a una congregación hace como 10 años, fue eso tal vez, que la pastora Marta, la que el Señor le dio el llamado del Ministerio de Provisión de Dios, fuimos de visita a esa iglesia, y ella se vistió de indigente. En ese día, un culto de domingo, ella se vistió de indigente, y ya el culto había empezado, y ya cuando había iniciado ella entró, sí, claro, tapada y así, con olorosa alcohol, y con la ropita toda rota y sucia,
y qué incomodidad, ¿verdad? Dentro de la iglesia, y saquen a ese y no sabían que era ella, ¿verdad? Y entonces era para dar la razón de ser de este ministerio, Provisión de Dios, que la palabra de Dios dice que de lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y ella lo puso como a nivel de práctica en ese día, y sí, prácticamente la hicieron sacada, ¿verdad? Pero qué real, ¿verdad? En las congregaciones. Y era una porque- persona de las más necesitadas. Sí, y en las congregaciones un domingo todos nos vemos muy bonitos, muy arregladitos, pero sí, la necesidad está en las calles, y también hubo otra actividad, ¿verdad? De otro día, Dionis, que fue también bastante fuerte, de un indigente también que se hizo prácticamente sacado del culto. Los primeros años del ministerio fuimos con las muchachas a diferentes congregaciones, como el ministerio estaba iniciando y estábamos quizás buscando apoyo, ¿verdad? Y esto no es bonito contarlo, pero nos sucedió que nos sentábamos en las bancas y la gente volvió a ver a las muchachas con así como, no, mejor me paso a otra banca porque esta gente nada, bueno, Cuidaban nada que los ver. bolsos. Se cambiaban de Ahora, bancas, se cambiaban guardaban de los bancas. bolsos, era muy, Sí. muy Y es duro que- para ellas, y fue cuando decidimos hacer los cultos en la iglesia. Y, en el y hogar. es que, pastor, le cuento algo, porque este tema, de esa parte del tema, como usted lo planteó, es muy, muy sensible para nosotros, porque es el día a día. Nosotros atendemos mujeres que llegan con problemas de salud, con problemas de higiene, con problemas de, o sea, es terrible. las calles. Sí, entonces, si se pone a arrugar la cara y decir, bueno, ¿cómo va a trabajar en este ministerio? Eso no se podría. Ya para darle lugar al pastor que continúe, porque para que pueda desarrollar el tema, yo solamente quería preguntarle a la pastora Eunice qué hacemos. Yo creo que podríamos pasar para un domingo más lo del premio, ¿verdad? Para un lunes más. Sí, Ok. todavía queda un- Para aprovechar que darle la oportunidad a otra gente que comparte y comente, y en el próximo hacemos Sí, así sería un mes completo. y hacemos el regalo. Entonces, aunque sea un poquito atrasado, hay unos 2 días después del Día de la Madre que se hagan que hagan el regalito. Bueno, pastor, ahora sí, continuemos. Muy bien, entonces hoy tengo algo que contarte, ¿verdad? Entonces, vamos a ir un momentito al organigrama de la iglesia local, la primera, que son anteriores a esta, ¿verdad? De la iglesia local, exactamente, esa que estamos viendo en ese momento. La estructura limita el alcance y establece aún problemas dentro de la iglesia, ¿verdad? ¿Qué pasa en las iglesias? Hay división en las iglesias, porque la estructura crea una división de forma natural. Crea el ministerio escuela dominical, los jóvenes, las damas y los caballeros. Ya desde ahí, ya hay una división. Y entonces, ¿qué pasa? Que en esa división se presentan situaciones complejas, porque el de damas dice, no, es que esta actividad estaba agendada para nosotros, para el ministerio de damas, y resulta que los jóvenes hoy quieren hacer algo, y eso no es posible. Se Chocan reparte ¿verdad? y después no se quiere compartir. Exacto, no, porque esta silla que compramos era del Ministerio Escuela Dominical y los jóvenes no pueden utilizarla porque si la rompen, no nos van a comprar la silla. No, nosotros pedimos las aulas primero y el Acción Social las va a usar y es de Escuela Dominical. Los caballeros, no, porque las actividades están chocando con el Ministerio de Damas. Y en la parte financiera, no es que a mí me tienen que apoyar más al ministerio, nosotros somos más, ustedes son menos. Ya hay una división de por sí en la estructura de la organización, y sé que eso se vive en las iglesias constantemente, entonces vienen contiendas, situaciones muy graves que hasta muchas personas se van de la iglesia. Pero Sí, también sí. este organigrama de una iglesia local limita el crecimiento de otros,
Porque cuando están los niños, ¿qué dicen los niños? Ah, yo quiero trabajar con las damas cuando sea grande, yo quiero ser de escuelita dominical, ¿no? Yo quiero trabajar con los varones, pero no están viendo más allá. Entonces, el alcance de los miembros de la iglesia local, el alcance de ellos, ¿cuál es? Quiero ser el líder de alabanza, quiero ser el líder de caballeros, de jóvenes, como que ese fuese el tope, ¿verdad?, para llegar, y esa es la aspiración máxima, porque la organización de la iglesia local así lo establece, ¿verdad? Yo sé que cada organización, ¿verdad?, si es independiente o pertenece a una asociación, tiene su organigrama, y lo han venido haciendo con el tiempo por situaciones que se van presentando, precisamente para ordenar las cosas. Pero más bien, de una u otra forma, esa estructura limita el crecimiento de la iglesia. Entonces vean que si la estructura de la iglesia es esta, no va a haber un mayor crecimiento. Y entonces se vuelve una iglesia cíclica, que siempre lo mismo, lo mismo. Y ya los mismos de la iglesia dicen, pero voy al culto los domingos, pero es lo mismo. Ya no quiero ir a los jóvenes porque siempre es lo mismo, ¿verdad? Y no dejan de tener razón, ¿verdad? Porque está respondiendo a una organización. Si ustedes ven el programa de una iglesia, martes jóvenes, o sábado jóvenes, martes las damas, los lunes enseña alabanza, qué sé yo, ¿verdad? Y entonces pasamos, es cierto, en la iglesia local, ocupados de lunes a domingo, pero con un alcance local todavía, ¿verdad? Entonces ahora sí, en la presentación donde dice el poder del evangelio, ¿dónde está quedando ahí entonces? ¿Qué está pasando con el poder del evangelio? Con una estructura de una iglesia local, está limitando el evangelio, el crecimiento, ¿verdad? Y entonces Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿verdad? No está hablando ahí de una iglesia local, no está haciendo referencia a una iglesia local, ¿verdad? La iglesia local responde a un grupo geográficamente establecido, un lugar que obviamente si yo vivo en Zapote no voy a ir a Panamá a una iglesia, pues no podría humanamente, físicamente, ¿verdad? ¿Cómo podría ir a Panamá todos los domingos para ir al culto, ¿verdad? Entonces la iglesia geográficamente local responde geográficamente a un grupo, pero no es que es local, ¿verdad?, para ese espacio nada más. Y entonces dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Algo interesante que vemos en la Biblia es que Jesús, en sus 3 años de ministerio, ¿verdad?, fue algo poco, pero donde estaba Jesús había sanidad, había milagros, había libertad, los endemoniados eran liberados, los ciegos recibían la vista, los muertos volvían a la vida, resucitaban. Y entonces vamos a encontrar varios versículos en la Biblia que decía que en medio de todo eso, aun cuando Jesús les dice, no lo publiquen, ¿verdad?, decía que la fama de Jesús se extendía. Y la fama de Jesús se extendía. Hay como 5 veces en la Biblia o más, pero 5 veces que hace referencia a que la fama de Jesús se extendía. Y era porque no estaba Jesús, el poder de Dios se manifestaba. Y había un testimonio vivo del evangelio. Entonces, donde está la iglesia local, donde están los hijos de Dios, debería también haber esas manifestaciones. Pero para que haya esas manifestaciones tiene que visualizarse el poder del evangelio, ¿verdad? Porque dice aquí, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree en él, ¿verdad? Entonces esa persona recibe salvación, pero también recibe su milagro, su sanidad, su bendición, ¿verdad? Y eso no está pasando en general en la iglesia local, porque está respondiendo a una estructura interna, ¿verdad? Y después 2 Corintios 4:5 dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesús como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Entonces, la tarea de nosotros es predicar y predicar y predicar a Jesús como Señor. Y nosotros nada más como esos esclavos, esa tareita que tenemos de demostrar a Jesús como Salvador, nosotros totalmente invisibilizados, ¿verdad? Pero la iglesia local responde a una estructura donde los líderes tienen que ser visualizados, los ministerios tienen que ser visualizados, el pastor tiene que ser visualizado,
pero el que tiene que verse y la fama que tiene que extenderse aún en redes sociales como las que estamos acá, es el nombre de Jesús. Él es el que tiene que hacerse famoso, ¿verdad? Él es el que tiene que ser exaltado. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Verdad? La iglesia local tiene que responder a las misiones, pero vamos, y ya con esto termino, ¿verdad?, de cómo podría ser un organigrama. Y tal vez los hermanos que nos escuchan dicen, hermano, pero ¿cómo hago? Entonces, ¿cómo respondo a la organización que pertenecemos, verdad? Eso es una perspectiva, ¿verdad? Y que cómo nos puede ayudar en la parte funcional. Entonces, en la siguiente diapositiva que dice organigrama iglesia local con enfoque misionero, vemos que el que sí está arriba es Dios. Vemos otra vez la estructura donde está el pastor general, donde hay un equipo pastoral, donde hay diáconos y comisiones. Eso está muy bien, pero ellos están en función de los que están arriba en ese organigrama, ¿verdad? Porque en el organigrama los que están abajo se entiende que tienen como un puesto menor, porque son como los que van sirviendo a todas las jefaturas hacia arriba en lo natural, ¿verdad? Pero acá, ese es el soporte, esa base. Y entonces vamos a tener misiones locales, que está ahí como en azulito. Más a la derecha tenemos misiones nacionales y misiones internacionales, de acuerdo a lo que leemos, ¿verdad? Que me seréis testigos ¿verdad? Entonces es lo que quería indicar ese versículo, ¿verdad? En azul Jerusalén, Ajá. en moradito está Judea, Ajá. y en verde está lo último de la tierra. Correcto. Entonces, si la iglesia local, no es porque es una iglesia local, geográficamente está local, pero no quiere decir que no pueda tener una acción en los demás ámbitos. Por eso yo puse ahí, donde dice misiones locales, el signo de %, en misiones nacionales un porcentaje y misiones internacionales un porcentaje. También cuando hablamos de iglesias locales, nos limitamos en nuestra proyección, porque si una iglesia local es muy pequeñita, uno diría, pero ¿cómo voy a estar sirviendo en las 7 provincias de Costa Rica? ¿Pero cómo voy a estar sirviendo en África, en Asia, Medio Oriente, si somos nada más 20 hermanos? Eso no importa. ¿Por qué? Porque en el reino de Dios no se suma, se multiplica. Y entonces Dios, no importa, Él va a poner todo lo necesario. Si hay una iglesia con esta visión y tiene 20 miembros, ¿qué no puede hacer? La Biblia dice que 1 harán correr a 1000. ¿Verdad? Sí, y no solo se multiplica, exponencialmente se multiplica. Exacto. Entonces, si nosotros nos unimos, obviamente el alcance va a ser mayor, pero entonces la cantidad de miembros no indica la capacidad de alcance. Entonces vemos una iglesia local que sí, que tal vez tiene 1000 miembros, 2000 miembros. Y diríamos, eso sí, tienen esa capacidad de estar internacionalmente. Tampoco no es cierto, ¿verdad? Entonces, aquí no hablemos de iglesias locales de acuerdo al tamaño de la iglesia, porque nos limita también, ¿verdad? Y sobre todo en la parte económica pensamos que no tenemos esa capacidad, ¿verdad? Pero entonces no pensemos ahorita en la iglesia como un tamaño. Veamos la iglesia como esas personas que Dios ha salvado, pero también que tenemos una función, ¿verdad? De ir y predicar el evangelio a todas las naciones, ¿verdad? Entonces, una iglesia, no importa el tamaño, debería tener 3 ámbitos de acción: misiones locales, misiones nacionales y misiones internacionales, obviamente en porcentajes diferentes, pero normalmente estaríamos nada más en misiones locales, que es lo que estaría respondiendo al organigrama que vimos anteriormente, ¿verdad? Donde tenemos escuelita dominical, jóvenes, hombres, mujeres, porque estamos respondiendo a una necesidad local, ¿verdad? Pero si lo vemos diferente, en misiones locales también tenemos los 5 ministerios, dones y talentos, y ahí están los ministerios que obviamente en la iglesia local se requieren, pues son importantes, los jóvenes, los niños, damas, caballeros, eso es muy importante. Pero en misiones nacionales también tenemos los 5 ministerios, dones, talentos. En misiones internacionales, ministerios, dones, talentos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo podríamos apoyar? No importa el tamaño de la iglesia. Hay hermanos que nos dicen, hermano, yo nunca dejaría a mi familia, yo nunca me movería a esta casa, ni siquiera al distrito, aquí me entierran, pero yo quiero servir al Señor. Entonces, desde ahí ese hermano le está diciendo,
métame en misiones locales, ¿verdad? Otro hermano le diría, hermano, yo tengo mi carrito, Dios me bendijo, yo puedo poner la gasolina, dígame usted dónde vamos, y yo los llevo a cualquier parte del país y puedo quedarme con ustedes una semana y puedo invertir y voy con mi esposa, con mis hijos. Me gustaría, más bien yo me he visto, he tenido visiones, he tenido palabra. ¿Qué le está diciendo el hermano? En misiones nacionales, entonces. Porque ese hermano que está en misiones, que tiene esa visión de ir a todo Costa Rica, ya en misiones locales no se siente bien, no se siente cómodo, no se siente productivo, ¿verdad? Se siente más bien que no encuentra lo que él está buscando si está en la parte local, ¿verdad? Y aquí en misiones nacionales podemos encontrar familias enteras que quieran estar en ello. Entonces, estos hermanos ciertamente ya no estarán muchos en los cultos de la iglesia local, pero estarán fines de semana por todo el país, ¿verdad? Y entonces... Es nuestra iglesia extendida. Exacto. En misiones internacionales, hay hermanos que ya Dios les ha confirmado, dicen, hermanos, yo me he visto en otros países, yo estoy dispuesto a dejar mi casa, mi tierra, mi parentesco, por ir a servir al Señor, y si tengo que ir a quedarme a otro país, yo estoy dispuesto. Puede ser jóvenes solteros también, puede ser familias enteras que estén haciendo. Entonces, ¿qué tiene que hacer el pastor, el cuerpo pastoral, los diáconos? ¿Cómo potenciamos a estos hermanos? Por eso puse porcentualmente, porque puede ser que una iglesia diga, no, es que yo solo tengo un misionero internacionalmente. Gloria a Dios. Pues una sola persona, ya sabemos que uno solo puede hacer correr a 1000 en el Señor, ¿verdad? Y eso no es que yo me avergüence, porque tal vez otra iglesia no es que yo tengo 20 misioneros internacionalmente. ¡Wow! Pero ¿qué es más? ¿Un misionero local o un misionero internacional? ¿O un misionero nacional? Si ustedes ven este organigrama, todos están a un mismo nivel. Ninguno es mayor que otro, ¿verdad? Porque estamos sirviendo al Señor. Entonces, ¿qué pasa en la iglesia local? Si fuera solo local, ¿qué pasa cuando surgen pastores dentro de la iglesia local? ¿Qué pasa cuando surgen evangelistas en la iglesia local? ¿Qué pasa cuando surgen ministerios maestros en la iglesia local? Entonces, ubiquémonos. Si ese pastor podría ser a nivel nacional, ese nuevo pastor que está creciendo, si ese nuevo pastor puede ser internacional, si ese nuevo maestro puede ser para la iglesia local, nacional e internacional. Y de esa manera podemos, con una estructura, una organización, podemos estar sirviendo y proyectando a nuestros hermanos, y no tanto nosotros, sino a la iglesia. Y no hay límites, no se limita Y no a hay que solo límites. puede servir localmente o solo puede servir yendo a otro país, sino que hay un montón de oportunidades de poder servir en misiones, ¿verdad?, de diferentes maneras. Exacto. Si alguien aparece por ahí diciendo, yo quiero ir a Haití, porque he visto la necesidad de ir a Haití, yo le digo, no, pero allá en la Alajuelita hay también, váyase para ahí. Estaría cometiendo un gran error, porque esa persona tiene el anhelo de hacer algo que Dios lo ha llamado, porque el llamado de Dios se siente como un anhelo, como un deseo de hacer algo. Es un llamado. Y no voy a estar cómodo donde no es donde Dios me tiene a mí. Exacto. Rosemary. Sí, que realmente potenciar el servicio de las personas que están en la congregación, sacarle el provecho máximo con respecto a las necesidades que hay en la población, en el país y donde tenga que ir, ¿verdad? Pero realmente que las paredes no nos limiten, las paredes de la congregación, mucho menos en estos tiempos. Como dice el versículo de la palabra que a nosotras también es uno de nuestros lemas. Dice la palabra de Dios en Mateo 25:35, así rápidamente, dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y viniste a mí. Este versículo no tiene límites. El que tiene hambre, el que está en la cárcel, el que está en un hospital, y puede estar aquí en Costa Rica o en cualquier parte del mundo. La iglesia, estamos potenciando el servicio y con respecto a estas necesidades y muchas más, ¿verdad? En el caso de provisión de Dios, personas que el Señor ha rescatado del alcoholismo, de la drogadicción, inclusive de lo que nosotros llamamos personas pastilleras que estando encerradas dentro de sus hogares
se hicieron adictas a tratamientos médicos, a pastillas, que no pueden vivir sin esas pastillas. ¿Dónde está la iglesia atendiendo esto? Esto es una misión. Entonces, realmente es botar las paredes, ¿verdad, pastor? Bueno, pastores, cambiar de chip, porque la iglesia no puede estar metida en 4 paredes. Amén. Antes de que el pastor reaccione al comentario de Rosemary y concluya, porque ya tenemos 5 minutos más nada más, que la pastora Denise nos lea ahí qué más han comentado. Bueno, dice Angel, dice saludos Adrián, siempre llevando la semilla de bendición a donde el Señor te lleve. Ana Leiva, bendiciones hermanos, Dios los bendiga. Dice bendiciones a nuestro hermano Adrián, gloria a Dios por su palabra. Ana Leiva. Mari Beita dice bendiciones pastores. El pastor Eduardo dice bendiciones pastores, que el Señor siga multiplicando. Y la pastora Ana, qué raro juntos ahí los dos. Un abrazo hasta Herradura a los pastores, les amamos mucho. Gracias a cada uno por su comentario. Ahora sí, pastor, puede reaccionar a lo que dijo la pastora Rosemary. Sí, y algo muy importante de lo que dice la pastora Rosemary es que hay que potenciar a los miembros de la iglesia. Como decía el pastor Alonso, si un hermano dice quiero ir ¿a dónde, hermano? A Haití. Haití, por ejemplo. Haití, de misiones, entonces ¿qué tiene que hacer el pastor general? Decir, bueno, hermano, entonces tiene que capacitarse. Tiene que capacitarse en misiones, tiene que conocer Haití, ¿verdad? ¿Cuánto es el presupuesto que usted necesita? ¿Verdad? Vamos ahora sí a organizarla internamente para apoyarle, para enviarle. Idioma. ¿Verdad? Armarlo. Entonces, sí, tiene que también prepararlo. ¿no? Agarrado de Dios, porque es un lugar Sí, muy difícil. armas espirituales, armas materiales, de todo. Exacto. De toda índole. Entonces, ¿qué tiene que hacer? El pastor general es el que acompaña, el que hace esa mentoría, Apoya. el que le empieza a establecer los pasos, paso 1, 2, 3, para que llegue a Haití preparado en todos los ámbitos. Porque no nada más darle una palmada en la mano, hermano, gloria a Dios, y nos avisa cuando está Haití, ¿verdad? Y quién sabe cómo la va a ver el hermano. Entonces, el pastor sí tiene que promover, capacitar, formar, guiar, enseñar a sus hermanos. Si hay otro que ya le está hablando que es pastor, bueno, entonces empiece a vivir como pastor. ¿Qué tiene que hacer? Otra vez la formación, la preparación, ¿verdad? Y darle oportunidades y entonces potenciar todos los ministerios en el ámbito de las misiones locales, nacionales e internacionales. O sea, es encaminar a los hermanos, ¿verdad? Eso es muy importante. Qué bueno, pastor. Lamentablemente el tiempo se nos va tan rápido, ¿verdad? Aquí ya estamos llegando al final. Yo quiero invitarles para que la otra semana, el próximo lunes, usted pueda sintonizarnos, pero también les invito para que hoy ese programa lo compartan, porque pastor, ahí viera qué bonito que ha estado un grupo fijo viendo el programa, nadie se nos ha ido desde que comenzamos hasta aquí. Entonces, quisiéramos pedirle a todas las personas que han visto el programa, saben de la bendición que ha sido este programa, que lo compartan para que más iglesias locales puedan entender qué estamos haciendo mal, porque hay veces que nos falta conocer un poquito del pastor con su experiencia en misiones, nos ha dejado un panorama muy claro. Yo veo al pastor general sosteniendo sobre él la estructura de la iglesia y otras personas que le ayudan, y más, pero de abajo para arriba, como lo decían las diapositivas. Entonces, comenzamos de allá para acá, Rosemary, luego la pastora Denise, y dejamos para que el pastor se despida también. Sí, muchas gracias por haber compartido con nosotros este tema, y realmente es un reto para las congregaciones, para cada uno de nosotros, en cumplir lo que el Señor quiere, usarnos en nuestras vidas, en el ámbito en que estemos, en su trabajo, en un viaje, tanto en el país como fuera del país, pero siempre entendiendo que fuimos llamados a servir y a dar la palabra de Dios y traer las personas a salvación, al conocimiento de Cristo y de su palabra.
Que el Señor les bendiga y hoy se despide de nosotros, con nosotros la pastora Dionisia. Bueno, quiero recordarles que las misiones no son un evento de solo un día, ¿verdad? Realmente son un estilo de vida para nosotros como iglesia, ¿verdad? Con el mandato que Jesús nos dejó, cada oración que elevamos, cada ofrenda que vamos a dar, cada palabra de ánimo, tanto para las personas que están en otro país como para los que estamos, ¿verdad?, haciendo misiones aquí en Costa Rica. Es una semilla que Dios usa para salvar vidas. Entonces no digan, no, es que yo no soy evangelista, no, es que yo no soy misionero, no. Todos tenemos que ir y buscar esas personas, como dice, que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, ¿verdad? Que fue cuando Zaqueo. Entonces, esas semillas son muy importantes para salvar vidas. Todo lo que usted siembre, ¿verdad?, es recoger la cosecha en almas. Y recordemos que la iglesia local no debe ser una espectadora, debemos ser protagonistas en la historia de salvación que Dios está escribiendo en el mundo. Hoy más que nunca renovemos nuestro compromiso de ser luz aquí y hasta lo último de la tierra. Unos vamos fuera de Costa Rica, otros lo hacemos dentro de este país, otros localmente, como lo explicaba el pastor Adrián, pero todos tenemos algo por hacer. No nos quedemos con los brazos cruzados, hagamos la voluntad de Dios, cumplamos con el propósito de ir, ¿verdad?, y buscar a aquellos que están perdidos. No solo dentro de la iglesia, sino a su alrededor, afuera, a amigos, hasta por Facebook. Puede usted dar la palabra y conquistar almas para Cristo. Pastor Adrián. Amén. Muchas gracias por el espacio. Y hoy quiero contarte algo también, ¿verdad? Dentro de Costa Rica, mi esposa y yo estamos representando a la organización de un concilio a nivel mundial, de los mayores representantes de organizaciones mundiales de todos los continentes, que se llama Construyendo Puentes Misioneros, ¿verdad? París 2025, que va a ser en octubre, del 28 de octubre al 1 de noviembre en París, donde se van a hablar de las nuevas estrategias de cómo llegar a nivel mundial con las misiones y sobre todo creando puentes misioneros dentro de esas estrategias, porque tenemos que compartir esos misioneros. O sea, misioneros de Latinoamérica van al África, a Asia, misioneros de Asia vienen a Latinoamérica, ¿verdad?, con esa forma, con esa estrategia y formas que Dios ha estado trayendo de diferentes continentes, y compartir más y fortalecer aún más las misiones. Entonces, estamos acá representando la organización en Costa Rica. Para aquellos que estén interesados, hoy queremos invitarlos cordialmente, y creo que Dios puede enviar un bonito grupo representando Costa Rica a este concilio. Gracias. Muchas gracias, Pastor Adrián, que Dios le continúe bendiciendo, y gracias a usted que fue parte de este programa tan bueno que tuvimos hoy. Gracias por compartir ese tema. No sé si el Pastor Alonso termina. Dios les bendiga, nada más invitarles para el próximo lunes, y de verdad muchas gracias, pastor, por habernos acompañado, y gracias a ustedes que nos acompañaron también. Dios les bendiga.